Muy buenas noches con todos. Bienvenidos. Somos Algo Medicina de Laboratorio. Una noche más junto a ustedes. Realmente es un gusto poder compartir esta velada con todos nuestros pacientes, con todos nuestros amigos y con todas las personas que día a día hacen que Algo Medicina de Laboratorio sea posible. El tema de hoy que trataremos es salud masculina, porque cuidarse también es cosa de hombres. Durante el mes de noviembre, específicamente el mes de noviembre, se desarrolla la campaña a nivel mundial Noviembre Azul, y cuyo objetivo principal es concientizar en relación a la salud masculina. Es por ello que durante el mes de noviembre tenemos dos fechas sumamente importantes. El 17 de noviembre es el Día de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Durante esta velada me acompaña el doctor Cristian Patiño, quien es médico urólogo, es médico de la Universidad Central del Ecuador, es urólogo especializado en Argentina, al momento director médico de la nueva clínica Santa Anita en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, un gran amigo, un gran colega. Bienvenido, Cristian. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jenny. Un placer, como siempre, compartir con una compañera de aulas, de guardia del hospital, de internado. Gracias por la invitación y bueno, te felicito por la iniciativa de darle a la salud del hombre la importancia que se merece, ya que en el Día del Hombre pues no hemos recibido todavía los regalos pertinentes. Pero bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre el tema, que ya es un regalo bastante bueno para todos quienes estén interesados. Muchísimas gracias, Cristian, por haber aceptado la invitación. Realmente para nosotros es un gusto poder tenerte aquí. Sabemos la calidad de profesional que eres y de ser humano. Bueno, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en el hombre, ¿sí? Y en Ecuador no es la excepción. A nivel mundial es la causa muy frecuente de cáncer. Sin embargo, es importante, antes de ir contestando, tenemos bastantes preguntas que hemos venido teniendo de nuestros pacientes y que poco a poco durante este conversatorio vamos a poder irlas resolviendo contigo. Queríamos que nos ayudes, bueno, empezando, ¿qué es la próstata? ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos tomar en cuenta para el desarrollo del cáncer de próstata? Bueno, déjame recalcar con respecto a lo inicial que dijiste, que el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en el varón, y efectivamente junto con el cáncer gástrico pelean los primeros lugares en el mundo, y aquí en Ecuador no es la excepción. Se reportan anualmente más de 3.000 nuevos casos de cáncer de próstata, de los cuales la mortalidad sigue siendo importante, porque una cosa es hablar de la detección de nuevos casos y otra cosa es las personas que siguen falleciendo a causa de este cáncer, de tal manera de que hay que darle la importancia que se merece. Respecto de tu pregunta, la próstata es una estructura glandular exclusiva del varón que se localiza anatómicamente en la pelvis, inmediatamente por debajo de la vejiga, y que comprende la primera porción de la uretra, hablando desde la vejiga en el trayecto hacia el exterior. Esa es la localización anatómica de la próstata. Es importante también decir que tiene una relación estrecha en su cara posterior con el recto, y eso nos servirá después para explicar el porqué de la importancia de un tacto rectal. Y respecto de los factores de riesgo que me preguntaste, se han estudiado muchísimos. Dentro de la bibliografía urológica, el cáncer de próstata es uno de los más estudiados, puesto que somos los más interesados, los urólogos, en aprender más sobre él. Seguimos aprendiendo, quiere decir que hay cosas que anteriormente se consideraban como correctas y que hoy sabemos de que ya no es así, y vamos aprendiendo nuevas cosas. Dentro de los factores de riesgo más importantes, o sea, como dije, hay varios estudiados, los más importantes son la edad y la herencia, ¿de acuerdo? Luego están el origen étnico. Está demostrado que en pacientes negros el cáncer de próstata es más frecuente, y también en Estados Unidos y en Europa es más frecuente. Sin embargo, se están estudiando y no se ha logrado demostrar todavía cuáles son los factores externos que influyen, puesto que, por ejemplo, varones japoneses, en donde el cáncer de próstata tiene una incidencia muy bajita, que viajan
a los Estados Unidos, igualan en incidencia al cáncer de próstata el momento en que migran, lo que quiere decir que hay algún tipo de factor externo, que puede ser, por ejemplo, hábitos alimenticios, dieta, ejercicio, entre otras cosas, sedentarismo, que pueden influir también dentro de los riesgos. Sin embargo, para ya sintetizar la respuesta, siempre que me preguntan los pacientes cómo prevengo, yo me voy a esto de los riesgos, de los factores de riesgo, y lastimosamente son variables en las cuales no podemos intervenir, puesto que todos vamos cumpliendo años, indefectiblemente todos vamos envejeciendo, no hay cómo modificarlo, y dos, tampoco podemos modificar nuestra herencia genética. Está demostrado que si es que tenemos un familiar con cáncer de próstata, el riesgo de padecerlo incrementa por lo menos al doble, y si tenemos 3 o 4, pues incrementa muchísimo más, y este es un llamado para quienes tienen familiares con cáncer de próstata que deben tener muchísimo más cuidado. Mira, los hombres evitan o no quieren hablar de nada que tenga relacionado con sufrir alguna molestia, muchas veces evitan ir al médico, ¿sí? Estos temas no les gustan a los hombres y está demostrado que es así. Los hombres, hay un porcentaje que dice que son 24 menos propensos que las mujeres en haber visitado a un médico en el último año, ¿sí? Entonces tenemos dos momentos. El primero es cómo detecto, cómo hago una detección oportuna del cáncer de próstata, y la otra parte es cuando ya tengo síntomas y signos, que es lo que me pueden dar alarma de que puede estar padeciendo un cáncer, ¿no? Entonces, queríamos enfocarnos en este momento cómo debe realizarse la detección oportuna, cuáles son los controles que deben hacer y cómo deben controlarse los hombres. Bueno, perfecto, es una excelente pregunta, puesto que lo primero que te voy a decir es que el cáncer de próstata en sus fases iniciales es totalmente asintomático. Quiere decir que si es que un hombre espera tener alguno de los síntomas que vamos a mencionar a continuación para acudir al médico, seguramente cuando llegue al médico ya será tarde. Primer punto. Los síntomas que puede producir un cáncer de próstata, hay otras enfermedades de la próstata que producen síntomas también, pero el cáncer de próstata específicamente puede producir, por ejemplo, hematuria, es decir, orina con sangre, ¿de acuerdo? Dolor pélvico, dolor óseo cuando es metastásico, obstrucción para la salida de la orina, orinar muy frecuentemente, orinar con un chorro muy finito. Son síntomas no específicos propios del cáncer de próstata, pero que se pueden presentar y, como digo, en fases avanzadas. De ahí la importancia de hacer una detección temprana, precoz. Eso quiere decir que actualmente los médicos estamos en capacidad de realizar el diagnóstico de la enfermedad cuando está en una fase microscópica, primero. Segundo, cuando no ha dado absolutamente ningún síntoma. Y tercero, cuando estamos totalmente a tiempo de realizar un tratamiento con opciones curativas. Porque cuando logramos detectar un cáncer de próstata en una fase ya avanzada, que ha excedido los límites de la cápsula prostática, habitualmente ya no podemos ofrecer un tratamiento curativo, sino paliativo. De esto me olvidé de decirles en el momento en que me hablaste sobre la anatomía. Es importante hacer un símil de la próstata a una mandarina, es decir, una corteza y una parte interna. Esa corteza habitualmente protege o limita el cáncer de próstata por un tiempo hacia el interior. Pero una vez que ha pasado el tiempo y el cáncer logra exceder los límites de esa cápsula, habitualmente se producen por vía linfática, es decir, por medio de los vasos linfáticos, metástasis locales y metástasis a distancia, en donde el tratamiento del cáncer de próstata ya no es tan curativo como uno desearía y ya simplemente se lo puede hacer de forma paliativa. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la detección temprana. ¿Cómo se la hace? No hay un solo examen, es la conjunción de herramientas. Es decir, todavía hay la tendencia a que porque ya estamos en el siglo XXI, el tacto rectal, por ejemplo, debe estar descartado. No, no es cierto, todavía lo usamos como un método de detección, por una parte. Por otra parte,
el PSA o antígeno prostático específico, que es una sustancia química que se produce en la próstata y cuya elevación puede significar o significa una alarma ante la posibilidad de un cáncer de próstata. Y ya más avanzado y no disponible acá todavía en todos los medios, el PSA3, que es un examen que se hace en orina, que es un poco más específico para el cáncer de próstata y que se ha demostrado que lo que se ve es que se eleva más específicamente para el cáncer de próstata y pues no es invasivo, pues solamente es una muestra de orina, pero es un estudio que todavía está en fase experimental y que no está disponible. En resumen, consulta médica para evaluar los factores de riesgo. Segundo, tacto rectal. Tercero, antígeno prostático, que es una prueba que se realiza en sangre. ¿A partir de qué edad deberían los hombres empezar a hacerse los controles, tanto médicos para hacer la parte del tacto rectal y en sangre? Está claro de que ninguno de los dos pueden hacerse de manera independiente, pero tenemos edad a partir de los 40 años, a partir de los 50, de los 60. ¿Cuál es tu recomendación? En realidad la recomendación no es mía, sino de las sociedades internacionales. Nosotros como urólogos nos basamos en guías de manejo internacional. Yo estudié en la Argentina y la Sociedad Argentina de Urología tiene sus propias normas para la detección oportuna del cáncer de próstata, pero las más importantes son la guía de la Asociación Americana de Urología y de la Sociedad Europea de Urología. Antiguamente se hablaba de 40 a 45 años, sin embargo, hoy esa edad se ha desplazado hacia un poco más adelante, por algunos motivos. Uno de los motivos es de que la edad promedio de diagnóstico de cáncer de próstata está entre los 60 y los 70 años, 76 años aproximadamente. Es muy raro, no imposible, pero es muy raro encontrar un cáncer de próstata antes de los 45 años. Y entonces, si es que hay un antecedente de cáncer de próstata en familiares, la recomendación es empezar a los 50 años, podría empezarse a los 45, pero las guías hablan de 50 años. Y si es que no hay antecedentes, a partir de los 55 años. ¿Por qué motivo esto? Esto tiene una razón especial, no sé si es que me lo vas a preguntar después, pero voy a tratar de ser sintético. Y es que en el tratamiento del cáncer de próstata, los urólogos tenemos que aceptar de que es invasivo y es cruento. Cruento significa que tiene el tratamiento de cáncer de próstata algunas repercusiones sobre la calidad de vida del paciente y lastimosamente, asimismo, se ha detectado que no todo cáncer de próstata tiene un mismo comportamiento, una misma agresividad. Existen cáncer de próstata que no son lo suficientemente agresivos como para producirle síntomas, enfermedad o complicaciones a un hombre. Es decir, puede fallecer a la edad que le corresponda fallecer por otras enfermedades o por su evolución natural sin haberse enterado que tenía cáncer de próstata, o hay otros en donde es tan agresivo que a edades tempranas presentan problemas. Entonces hay algunas herramientas que tenemos para tratar de identificar cuál va a ser agresivo y cuál no, ¿de acuerdo? Pero por eso es que se ha desplazado tratando de no ser tan agresivo con un hombre joven en el cual vamos a afectar su calidad de vida con respecto a continencia de orina y con respecto a capacidad eréctil, que son dos de los temas más importantes de los que los hombres tenemos miedo en el momento de acudir al médico. Hay algunos mitos, por ejemplo, a ver si tú nos vas aclarando. Estas son dudas que hemos tenido de algunos pacientes y nos dicen, el examen de próstata, específicamente el tacto rectal, lo evito porque es molestoso y me va a doler muchísimo. Entonces, ¿cuál es la verdad en relación a este examen? Bueno, a ver, la verdad es que un tacto rectal bien hecho no tiene por qué ser molesto, ni tiene por qué ser doloroso, ni tampoco prolongado. Existen varias técnicas para hacer un tacto rectal. Yo personalmente ocupo la posición en decúbito lateral. Muchos hombres piensan que van al consultorio, se tienen que bajar el pantalón y agacharse, que de pronto ya desde ahí empieza un tema de pudor a involucrarse.
Yo habitualmente acuesto al paciente de lado, lo cubro con una sábana, tratando de ser lo menos invasivo posible. La buena lubricación del dedo es importantísima, o sea, la abundante lubricación del dedo examinador. Y tercero, el tacto rectal, como digo, con una técnica bien aplicada, no tiene por qué durar más de unos 5 segundos. Y más allá de eso, pues algo que más que una ligera molestia no debería causar siempre y cuando se la haga con una técnica adecuada. Esa es la verdad con respecto al tacto de próstata. Nuevamente retomo lo de la Sociedad Argentina de Urología. Hay un video muy bueno en donde la persona está hablando y es real, mientras está recomendando el tacto de próstata, se lo están realizando. Y exactamente lo que dura el post publicitario es lo que dura su tacto rectal. Así que a perderle el miedo, ¿no? Hay que hacerlo, no nos hacen menos varones, ni nos va a quedar doliendo y obviamente nos puede salvar la vida. Eso hay que poner en la balanza en el momento de pensar en acudir al médico. Sí, justamente esa es una de las mayores preocupaciones que se tiene o que se escuchan, ¿no? Que por qué los hombres no van al urólogo específicamente a realizarse un control periódico. Y resumiendo lo que tú nos has dicho, el control debería realizarse a partir de los 45 años si es que existen factores de riesgo y ahora la recomendación es a partir de los 50 años de manera anual realizar un control periódico al urólogo para realizar el examen. Existen otras alternativas que a pesar de hombres que por lo regular no quieren hacerse el tacto rectal, ¿existe otra alternativa que le sustituya? Y eso es importante aclarar aquí. A ver, como te había dicho al inicio, las herramientas que tenemos son complementarias. El tacto rectal sirve por una razón. El cáncer de próstata habitualmente se forma en la parte periférica de la próstata, es decir, en los exteriores, y precisamente es la zona que al tacto podemos palpar. Primer punto a decir. Y segundo, según la guía norteamericana de urología, se detectan hasta un 18% de cánceres de próstata solamente con el tacto rectal, siendo el antígeno prostático normal. Es decir, no hay que reemplace por ahora, así tan sencillo y tan económico, no lo hay como es el tacto rectal. Si es que una persona se hace solamente el PSA o antígeno prostático en sangre, sabe que está dejando, por decirlo con un número, un 18% de probabilidades de que ante un antígeno prostático normal no se le detecte un cáncer de próstata. ¿Qué busca el tacto en el momento el dedo en el momento del tacto? Busca durezas, la consistencia de la próstata, y busca nódulos, bolitas, por decirlo de alguna manera. Y si es que el antígeno prostático es normal, pero el tacto rectal es sospechoso, eso es indicativo inmediato de una biopsia prostática. Ahora, ¿qué herramientas más modernas, pero más costosas, más trabajosas existen? Bueno, actualmente está, por ejemplo, la resonancia magnética de difusión, que es un examen especializado que busca en la próstata lo mismo, nódulos, bolitas, que puedan ser sospechosas de cáncer. También está la ecografía prostática, pero transrectal, porque la ecografía prostática transabdominal ofrece muchísimo menos información que la que puede ofrecer una ecografía transrectal. La ecografía transabdominal nos sirve para determinar el volumen y por ahí cosas grandes como una calcificación, un lóbulo crecido. En cambio, la ecografía de próstata transrectal pues sí ofrece mayor información. Pero si es que a mí como hombre me ofrecen el tacto rectal versus una ecografía transrectal, pues me parece que sigue ganando el tacto. Listo. Mira, como nos habías hablado, el antígeno prostático específico, el PSA, nos puede ayudar, ¿no? Y se usa de manera complementaria con el tacto rectal. Es mejor hacerlo de manera conjunta que separada. Y en este caso, ¿qué otro tipo de enfermedades pueden darme un antígeno prostático elevado? Muchas veces los pacientes se hacen un PSA total, el valor está elevado e inmediatamente creen que es un signo inequívoco de que es cáncer. Entonces es cáncer y que tengo cáncer. Entonces,
¿cuáles otras enfermedades podrían estar asociadas y que durante la consulta pues se hace el diagnóstico diferencial y se trata de calmar al paciente hasta completar los estudios? Perfecto. Bueno, vamos a decir, para responder tu pregunta, que el PSA o antígeno prostático tiene una relación directa o directamente proporcional con el volumen prostático. Eso quiere decir que se acepta que a una próstata más grande le corresponde un valor de antígeno prostático más elevado. Por eso es que los urólogos tenemos algo que se llama densidad de PSA, que es una forma de calcular un PSA estimado de acuerdo al tamaño prostático. Entonces, primera respuesta a tu pregunta es una hiperplasia prostática, es decir, una próstata agrandada, que no necesariamente significa que tiene cáncer, ya de por sí puede tener un antígeno prostático elevado. Luego están, por ejemplo, las infecciones prostáticas, la prostatitis, que obviamente también elevan y a niveles muy altos el antígeno prostático. El tacto rectal, las relaciones sexuales, el andar en bicicleta o en moto, pueden ser factores no con una evidencia científica alta de calidad, pero pueden ser factores que afecten a la interpretación de un antígeno prostático. También aquellos hombres que padecen de una obstrucción urinaria, de un cálculo, algún problema de la vía urinaria inferior, pueden sufrir una elevación del PSA sin que signifique que sea cáncer de próstata. Lo que tú has dicho es muy cierto. El antígeno prostático no es un símil a cáncer de próstata, es una alarma y no determina absolutamente nada más que un riesgo. Es más, no todo paciente que tiene antígeno prostático elevado va directamente a biopsia. Precisamente allí es cuando se necesita la valoración de un especialista que, en conjunto con todas las herramientas que tiene y la valoración de la edad del paciente, las comorbilidades, el volumen prostático, el tacto rectal, la ecografía prostática, determina la necesidad o no de realizar una biopsia inmediata o si es que puede haber una espera para realizar la biopsia. Esa es la verdad con respecto al antígeno prostático. Y una cosa importantísima, si es que hay pacientes que nos están escuchando, me han dicho algunos pacientes, doctor, pero acá un médico me dijo que con este medicamento me puede bajar el antígeno prostático. Y sí existen medicamentos para bajar el antígeno prostático, que son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que inhiben la producción de la dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona, y que actúa directamente sobre la próstata, entonces baja el nivel de PSA. Pero hacer eso, y es lo que yo siempre les digo a los pacientes, es exactamente a que usted ponga una alarma contra incendios en su casa y cuando suena la alarma, usted en vez de ir a ver si es que hay fuego en casa, apaga la alarma y le tira un pedazo para que no suene más. Entonces el objetivo no es bajar el nivel de PSA, sino determinar cuál fue la causa por la que se elevó el antígeno prostático y realizar el diagnóstico y el tratamiento pertinente para esa causa. Es muy importante lo que nos estás comentando en este momento. Y desde la parte de laboratorio, desde mi especialidad como patóloga clínica, siempre recalcamos la importancia de que ningún examen puede hacerse puede autopedirse, autosolicitarse y frente a un solo examen tomar una decisión médica, ¿sí? Ahora un tratamiento. Entonces, es tan importante una vez acudir al médico frente a la historia clínica, frente a los datos, signos, síntomas que tiene el paciente, acudir al laboratorio frente a esas recomendaciones y realizarse los exámenes que se solicite. No es la recomendación solicitárselo porque ya de manera anual me lo tengo que hacer y evito ir al urólogo y me hago un examen de sangre y con eso es suficiente. De ahí podemos caer en cosas que pueden agravar el cuadro si es que en el caso estuviéramos pasando por la enfermedad. Mira, tenemos aquí una pregunta que dice, estoy orinando más de lo usual. ¿Debo preocuparme? ¿Podríamos hacer un poquito más de hincapié? ¿Cuáles serían los síntomas o signos que me alarman para pensar que podría estar pasando un cáncer de próstata y que debería acudir de manera inmediata al urólogo? Es la pregunta que nos están realizando. Sí, a ver, orinar, gracias por la pregunta, es muy importante
decir que estos síntomas del tracto urinario inferior no son específicos del cáncer, sino de enfermedades de próstata en general, y que la podría dar una prostatitis, una hiperplasia prostática, o un cálculo de la uretra, por ejemplo, o el mismo cáncer. Recuerden que el cáncer realmente es el último en dar síntomas. Así que si la preocupación de la persona, dependiendo de la edad que tiene, es si es que tiene cáncer y está con esos síntomas de orinar muy frecuentemente, la respuesta es no se preocupe tanto por el cáncer, pero sí preocúpese por determinar cuál es la causa de que está orinando muchas veces. Entiendo que al decir estoy orinando más de lo habitual, se refiere a la frecuencia con la que está yendo al baño. Para que usted me comprenda, la respuesta a esa pregunta es: la vejiga tiene una capacidad de almacenamiento de entre 400 a 500 mililitros de orina. Es decir, para que se produzca un llenado de esa cantidad, dependiendo de la ingesta de líquido, tendrán que pasar entre 2 a 4 horas, que sería una frecuencia normal para ir al baño. Si es que estamos yendo al baño antes de ese tiempo, si es que realizamos un viaje y en ese viaje tenemos que parar cada 30 minutos, si es que en la noche nos levantamos 2, 3, 4 veces y aparte de eso, de ir más frecuentemente, vamos y realizamos poquito, me refiero a poquito volumen, definitivamente algo está pasando, pero las causas son múltiples, no solamente el cáncer de próstata. Puede haber una infección urinaria, puede haber un cálculo, puede haber una obstrucción de la uretra por algún motivo. Hay una vejiga hiperactiva, que es una disfunción de la capacidad de contracción de la vejiga. Entonces, definitivamente esa persona tiene que ir al médico, pero lo último que yo pensaría es un cáncer de próstata. Obviamente hay que examinarlo y evaluarlo y hacerle el resto de exámenes, ¿no? Perfecto. Mira, no me estoy sintiendo tan bien sexualmente, nos indica un paciente. ¿Podría deberse a un problema de próstata o cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Bueno, sabes que en los últimos años ha habido una tendencia importante a evaluar el órgano genital masculino en conjunto con el tracto urinario inferior. Si bien es cierto, la uretra comparte o el pene comparte algunas funciones, una de ellas es la de, por la uretra, la evacuación de orina, la evacuación de semen y por otra parte la función eréctil del varón, y que habitualmente hablábamos de dos sistemas completamente separados, aunque compartan un órgano. Actualmente se maneja un concepto integralizador en donde hablamos de todos los órganos pélvicos funcionando en conjunto, y hay un término importante que se refiere a la isquemia pélvica. La próstata está ubicada en el estrecho inferior del agujero pélvico, en la pelvis menor. Es un espacio reducido que no tiene capacidad de expansión, puesto que los huesos, pues obviamente no expanden. Cuando se trata de un órgano intraabdominal, un tumor intraabdominal, hay espacio para crecer. En este caso, crece y comprime las estructuras que están adyacentes en contra de los huesos, comprime vasos arteriales, comprime vasos venosos, comprime nervios, y se habla de una isquemia. Médicamente hablando, isquemia significa una disminución de la cantidad de sangre que reciben los órganos. Entonces, si bien la disfunción sexual no tiene como único factor una enfermedad prostática, pero si la pregunta es, ¿podría deberse a una enfermedad prostática? La respuesta es sí, pero nuevamente la invitación es a que vaya a su médico de confianza para que valore todas las posibles causas, las determine, las encuentre y les dé un tratamiento adecuado. Durante durante este espacio hemos querido conversar muchísimo acerca de estos temas que realmente preocupan muchísimo a los hombres, y englobando lo que es salud masculina, ¿qué otro control debería realizarse de manera frecuente o de manera periódica a los hombres, aparte de los análisis, aparte de descartar un problema prostático? ¿Qué otra recomendación tú nos darías al respecto? Bueno, a ver, es importante lo que tú dices, pero no quisiera dejar escapar un concepto con respecto a lo que tú decías de que la gente va al laboratorio por autodemanda a realizarse un examen de
antígeno prostático, con lo cual aparentemente evita ir al médico y puede hacer una autointerpretación, puesto que recordemos que en los estudios de laboratorio siempre junto al resultado están los rangos de normalidad, que para el antígeno prostático está entre 0 y 4. Lo primero que tengo que decir con respecto a eso es que esos rangos de normalidad están dados para establecer algún rango, ¿de acuerdo? Y lo usan habitualmente los médicos que no son urólogos para encontrar, digamos, una alarma. Pero para los urólogos, ese 0 a 4 definitivamente no es una herramienta, puesto que nosotros valoramos totalmente otros factores. Es decir, en un hombre menor de 50 años, yo tengo un antígeno prostático de 3.8, a pesar de que esté por debajo del 4, no me voy a quedar tranquilo, porque yo espero que en un hombre menor de 50 años el antígeno prostático sea menor de 1. Y si es que es menor de los 40, que sea menor de 0.5. Y si es que está por encima de ese valor, ya me es una alarma. En cambio, si me viene un hombre de 75 años con un antígeno prostático de 4.2, pues no está en el rango de normalidad, pero tampoco me preocupo demasiado porque valoro su edad y valoro su volumen prostático. De tal manera de que no es definitivamente recomendable que una persona sin conocimiento médico evalúe el resultado de un examen de laboratorio tan delicado como es el antígeno prostático. Ni siquiera un médico general o médico no urólogo debería hacer la evaluación así de una forma tan superficial y somera. ¿De acuerdo? Y por otra parte, algo que se repite muy frecuentemente, es que directamente se solicita el antígeno prostático total y el libre. Sabemos que existe un índice, que es el índice del total versus el libre, en el cual se determina, dependiendo del resultado, un riesgo o no de cáncer de próstata y la necesidad o no de realizar una biopsia de próstata. Entonces, lo que mucha gente desconoce es de que ese índice nos sirve solamente cuando el valor del antígeno prostático está entre 4 y 10. Para evaluar el antígeno prostático, los urólogos usamos una zona blanca, que es de 0 a 4, una zona negra, que es más de 10, y una zona gris, que está entre 4 y 10. Es decir, si un hombre tiene un antígeno prostático más de 10 y sin otra causa probable, como una infección prostática o cálculo o alguna cosa de los que hemos dicho, es biopsia mandatoria, más de 10. Menos de 4 está dentro de la normalidad. Si está entre 4 y 10, solamente allí me sirve el índice libre versus total, en donde hago la división y si es que saco menos de 0,18 va para biopsia y si es que saco más va para observación. Me ha pasado muchísimas veces que piden directamente libre total, el total está dentro de un rango normal, hacen la división, sale el resultado alterado y vienen muy asustados porque piensan que necesitan una biopsia de próstata cuando no es así. Entonces, definitivamente hay que ir al médico especialista para que haga la interpretación de estos resultados y tener el mejor asesoramiento posible. Y respecto a lo que me habías preguntado de la salud masculina, pues ya que estamos hablando de salud masculina en general, ahí sí vamos a involucrar a todas las edades. Si me preguntas cuándo hay que ir al urólogo para detectar cáncer de próstata, ya te respondí las edades. Sin embargo, ¿cuándo hay que ir al urólogo para determinar enfermedades masculinas? Bueno, desde la niñez. Vamos a ir rápidamente dando ejemplos de enfermedades que detectamos los urólogos. Por ejemplo, en la infancia, en la lactancia, la criptorquidia, que son los testículos no descendidos. Muchísimas veces he tenido pacientes ya de edades avanzadas en donde no se ha detectado una criptorquidia y vienen por una infertilidad o un tumor de testículo, por ejemplo. La criptorquidia es testículos no descendidos a las bolsas escrotales, con dos repercusiones importantes sobre el varón. Uno, la infertilidad, y dos, el aumento al doble de riesgo de presentar un tumor de testículo. La fimosis es otra de las patologías que detectamos en edades tempranas, es decir, la falta de retracción del prepucio para exponer el glande, por ejemplo, ¿no? Ya luego en las mujercitas, infecciones urinarias recurrentes, sobre todo en la niñez, hay que pensar en malformaciones de la vía urinaria,
¿de acuerdo? Hay estudios para determinar malformaciones urinarias y durante la vida sexual activa, pues en las mujeres también por la anatomía uretral corta y la vecindad con la región anal y vaginal y las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Eso en mujeres. Ya luego, para hombres adultos, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos mucho la tendencia a pensar de que el HIV, de que la hepatitis B son patologías que se ven solamente por televisión y que pasan solamente en países desarrollados y que no nos puede pasar a nosotros, y pues es nada más falso que eso, puesto que el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, el herpes genital son patologías que están entre nosotros, el papilomavirus expandidísimo, ¿de acuerdo? Recordando que el papilomavirus en sus cepas tiene, algunas tienen riesgo de cáncer de pene y cáncer de cuello uterino en la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, a todas las edades, por lo menos una vez, a edades tempranas, una vez cada 5 años, hay que ir al urólogo para que determine a tiempo alguna patología. Si es que hay algún signo de alarma, como orinar con sangre, como orinar con pus, orinar muy frecuentemente, hay que ir al urólogo. Y respecto de la periodicidad de la que me habías hablado para el cáncer de próstata, depende de los resultados que obtengamos en cada evaluación. En algunas ocasiones incluso se puede llamar al paciente recién a los 2 años y no al año como todo el mundo piensa, ¿no? Eso, mi estimada Jenny. Así que, bueno, la recomendación es que, bueno, sí hay que ir al médico, ¿no? Nuevamente no te escucho. Algo pasa con mi micrófono. Nos hacen una pregunta. ¿Es peligroso contenerse durante muchas horas las ganas de ir al baño, por ejemplo, por no encontrar baños bien higienizados? Mi trabajo es conducir por varias horas, estar sentado y tengo tendencia a no ir al baño con frecuencia por el miedo a contagiarme o contaminarme. ¿La pregunta la hace un varón o una mujer? Un varón. Bueno, tanto para hombres como para mujeres, soportar las ganas de orinar por demasiado tiempo definitivamente es contraproducente. La vejiga tiene capacidad de distensibilidad, es decir, puede aguantar por un tiempo, puesto que el acto de orinar o la micción es un acto totalmente voluntario. Es decir, cuando la vejiga sufre distensión de sus fibras, transmite una información al cerebro para que éste, viendo que sea un lugar socialmente aceptado, pueda enviar la información para que la vejiga se contraiga y el esfínter se relaje y de esta manera producir micción. Sin embargo, el soportarlo por mucho tiempo hace que las fibras del músculo detrusor, que es el músculo que envuelve la vejiga, se destruyan, y en el momento en que se destruyen se reemplazan por nuevas fibras, pero ya no son de músculo especializado, sino fibras de colágeno o fibras cicatrizales. Esto, por ejemplo, hace que la capacidad contráctil de la vejiga se vaya alterando y es una de las causas demostradas de alteraciones de la función vesical, tanto para vejiga hiperactiva o hipoactiva, es decir, personas que sienten el deseo de ir a orinar con mucha frecuencia al baño o personas que tienen 600, 700, 800 mililitros y que no sienten absolutamente nada. Otra de las complicaciones de soportar mucho las ganas de ir al baño es que aumenta la presión hidrostática que produce la vejiga por sobre la mucosa vesical, y en el caso de haber bacterias en la orina, que normalmente no deben haber, pues puede producir la transposición bacteriana hacia el torrente linfático y circulatorio con una correspondiente enfermedad más grave, que es la sepsis de origen urinario. Ahora, los varones tenemos una ventaja con respecto al acto de miccionar, pues que no necesitamos obligatoriamente un espacio totalmente higienizado, puesto que no tenemos contacto con esa zona, un contacto estrecho directo que nos pueda producir una infección. No sucede así con las mujeres, pues que sí es recomendable que tengan un lugar totalmente limpio para poder acudir al baño. Esa es la respuesta. Mira, sí, tengo 50 años, soy hombre y sufro de incontinencia urinaria. ¿Se debe a un problema prostático y es operable? A ver, la causa de incontinencia en el varón es muy diferente a la de la mujer.
Habitualmente, si es que el señor no tiene ningún antecedente de una cirugía prostática o instrumentación de la uretra, asumo que esa incontinencia urinaria será por rebosamiento, se llama. ¿Qué quiere decir? Habitualmente por la próstata, puede ser otras causas, un cálculo, una estrechez de uretra. El hombre en cada acto de micción, que normalmente debe vaciar completamente la vejiga, no lo hace y deja un remanente y siempre la vejiga está llena. Entonces, al estar siempre repleta la vejiga, la persona tose, estornuda, salta o hace algún ejercicio o alguna actividad que produzca aumento de la presión intravesical y escapan esas gotas de orina. Entonces, definitivamente hay que ir al médico. Si es que es un varón de más de 50 años, lo más probable, no lo único, pero sí lo más probable es que sea la próstata, y pues sí, definitivamente hay una solución quirúrgica para eso. Listo, muchísimas gracias, Cristian. Mira, hay un tema que también genera bastante, hay desconocimiento en relación a la vasectomía en los hombres. Y una de las preguntas que nos hacen es, si me realizo la vasectomía, si tomo la decisión de realizarme la vasectomía, ¿puedo afectar mi vida sexual? Definitivamente no. A ver, habitualmente los hombres, hay muchísimos mitos de vasectomía, podríamos hablar nuevamente una hora más, puesto que como es una cirugía de los genitales, muchos hombres piensan, bueno, un corte a ese nivel tremendo, la anestesia, la recuperación, y pues la verdad es que nada más falso que eso. Lo primero que debo decir es que lo hacemos en el consultorio. Lo segundo, que lo hacemos con anestesia local. Lo tercero es que ni siquiera usamos bisturí, sino simplemente una pequeña pincita para separar los tejidos, y la incisión que se realiza no supera los 2 o 3 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces imagínense un pequeño orificio de 3 milímetros por el cual simplemente exteriorizamos los conductos deferentes, realizamos la ligadura y luego el corte, y es lo único que hacemos. Entonces, la función eréctil del varón, pues tiene que ver totalmente con otras estructuras anatómicas, que son los cuerpos cavernosos y los nervios que vienen del nervio pudendo. De tal manera que definitivamente la vida sexual no se altera en un hombre que se realiza la vasectomía. Ni siquiera, para decirles más datos, ni siquiera la eyaculación. El orgasmo se mantiene idéntico y la producción de semen se mantiene casi idéntico, puesto que el semen en un 80% está formado por líquidos que se forman en las vesículas seminales, y el corte que nosotros realizamos es inmediatamente después de los testículos. Entonces, lo único que cambia es que ese semen ya no va a ser un semen fértil, sino totalmente estéril, con ausencia de espermatozoides. Absolutamente nada más cambia. No te escucho. En estos últimos 5 minutos, muchísimas gracias por todas las inquietudes que han sido resueltas desde tu parte. Queríamos que nos ayudes. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué otros hábitos saludables, recomendaciones que tú darías a todos nuestros pacientes en relación al alcohol, al sobrepeso, sedentarismo? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que tú nos podrías dar? Bueno, justamente para preparar esta charla estuve leyendo un poco, y mi conclusión es de que los seres humanos estamos siendo víctimas de lo que consumimos y de la manera en que vivimos. Todas, o la mayoría por lo menos, de nuestras enfermedades se deben a eso. Y al final, si uno lee cualquier patología, las recomendaciones de hábito de vida saludable están para absolutamente todas. Esto es un régimen de vida no sedentario, es decir, actividad física, y esa actividad física no es jugar un partido de fútbol o de vóley el domingo por la tarde, definitivamente no lo es. Es realizar actividad física por lo menos 3 veces por semana durante por lo menos 30 minutos, y de preferencia ejercicio aeróbico, ¿de acuerdo? La recomendación que yo siempre hago al paciente es: salga a caminar, pero camine como que alguien lo estuviera persiguiendo, y respire profundo como que estuviera asustado definitivamente. Entonces, la actividad física es uno.
Dos, la dieta saludable. Debemos recordar que los ecuatorianos damos predisposición a la ingesta de carbohidratos complejos. Me refiero que somos muy arroceros, muy paperos, consumimos bastante plátano y hemos dejado por fuera el consumo de proteínas o disminuido, y mucho menos disminuido todavía el consumo de vegetales. Debemos recordar que los carbohidratos pues hay que bajarles, definitivamente hay que bajarles, que debemos consumir proteína, que la forma de preparación de alimentos tiene que evitar el uso de aceites o mantecas, es decir, evitemos freírlos, podemos hacerlos a la plancha, podemos hacerlos a la parrilla. El consumo de vegetales es importante, acompañado obviamente de una dieta saludable, no porque el vegetal me disminuye el peso, pero si es que yo intercambio un vegetal, una zanahoria, por 5 cucharadas de arroz, pues definitivamente se me está escuchando, ¿no? Porque ya, perfecto. El consumo de agua en la suficiente cantidad, 2 a 3 litros diarios de líquidos. Eso con respecto a nuestros estilos de vida saludable, tratar de dormir 7, 8 horas por día, descansar un poquito del trabajo, disminuir los niveles de estrés. Es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo, pero en la medida de lo posible debemos dejar los problemas en la puerta de la casa y no llevarlos a casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros esposos. Es difícil aplicarlo, pero definitivamente hay que hacerlo. Y bueno, y finalmente recordar que las enfermedades de transmisión sexual están presentes y todo el otro tipo de enfermedades de los cuales ya hemos hablado, de tal manera que a cuidarse. Esta recomendación va exclusivamente para los jóvenes y las personas que no tienen una pareja estable, y es el uso de medidas de barrera de protección absolutamente con toda persona que no sea nuestra pareja estable. Absolutamente, la confianza se basa en mantenernos sanos, ¿de acuerdo? Recuerden que las enfermedades de transmisión sexual están entre nosotros. Es más o menos como el COVID, cuando decíamos de 10 personas, 5 o 3 pueden estar enfermas. Bueno, de 10 personas, una persona puede tener una enfermedad de transmisión sexual y esa persona nos la puede pasar a nosotros. De tal manera que, bueno, eso en general, y obviamente adoptar el hábito de medicina preventiva y la medicina curativa y correctiva. Hay que ir al médico, hay que hacerse los exámenes pertinentes a tiempo para que luego no tengamos que pasar los sustos que habitualmente pasamos en nuestra vida cotidiana como médicos de complejidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, por todas tus recomendaciones muy válidas y que no sea la primera vez pues, que estamos conversando contigo. Hay muchísimos temas que tenemos pendientes por conversar con todos nuestros pacientes. Y bueno, la pregunta que nos están haciendo, ¿dónde encontramos al doctor Cristian Patiño? Bueno, muchas gracias. Nuevamente estoy agradecido por la invitación, y definitivamente a mí hablar de los temas de los cuales trabajo me apasiona, de tal manera que invítame las veces que sean necesarias, estaré encantado de acompañarlos. Y bueno, yo trabajo en el Hospital Nova Clínica Santa Anita en la ciudad de Santo Domingo. Estamos en la avenida Chone, kilómetro 2.5, y creo que durante la charla se estuvo exponiendo el número de teléfono de mi asistente para poder agendar las citas. Y si no, por la página web también se pueden agendar citas, www.novaurology.com.es. Hay una cápita especial para el agendamiento de citas. Eso nada más. Listo, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por tu presencia. Próximamente nos vamos a reunir para conversar de más temas, para poder llegar a todos nuestros pacientes, poder llegar con conocimiento y con nuevas herramientas que nos permitan prevenir y diagnosticar a tiempo varias enfermedades. Nuevamente, gracias por tu participación y te tomo la palabra. No va a ser la primera vez ni la última que vas a estar aquí con nosotros. Gracias. Con todo gusto, un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias por todas las personas que se conectaron. Hasta pronto.